Una de las materias han podido ustedes personalmente escuchar a él mismo, a Pablo Casado, que se la ha explicado, pero yo quería contextualizar esta reunión en el entorno de los 3 puntos fundamentales, principales, que en el día de ayer transmitimos. El presidente del Gobierno iba a dialogar con los diferentes líderes políticos. De hecho, el primer punto, recuerdan que partía de la iniciativa del presidente de intentar despolitizar la gestión de la pandemia, una circunstancia esperada por la gran mayoría de los ciudadanos. Y tengo que decirles, lamentablemente, que el presidente del Partido Popular ha dicho no a esta despolitización de la pandemia. Creemos que seguirá utilizándola exclusivamente con intereses electorales. El segundo punto que estaba encima de la mesa y que también ha sido objeto de diálogo, de discusión entre el presidente del Gobierno y Pablo Casado, era justamente el de la renovación de las instituciones constitucionales. También el presidente del PP ha dicho que no. Y no solo eso, sino que a lo largo también de la propia comparecencia de prensa hemos conocido que el PP no es que se plantee ahora no dar el visto bueno a la renovación de esos órganos institucionales, sino que incluso durante toda la legislatura prevé que no va a cumplir con el mandato constitucional. Esto no es una opción, es una obligación constitucional y llama la atención que un partido que se envuelve en la bandera, que permanentemente se da golpes de pecho pretendiendo defender la Constitución, justamente este partido, el Partido Popular, haga un enfrentamiento a la Constitución española, evitando cumplir con el mandato de la renovación de los órganos de gobierno, de los jueces, del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Radio Televisión Española, Tribunal de Cuentas y otros órganos que dimanan directamente de la Constitución. El tercer tema, que también se ha abordado en la mañana de hoy, ha sido la aprobación, la propuesta de presupuestos generales para este país. Saben que el presidente del Gobierno lleva semanas reclamando unidad a todas las fuerzas políticas, porque nos encontramos en un momento inédito de nuestra democracia, un momento que no hemos vivido otro igual en la historia de nuestro país, un momento que requiere que todos arrimemos al hombro, demos un paso adelante y pensemos más en el bienestar del conjunto de los ciudadanos, en el bienestar de nuestros compatriotas, que en los propios intereses partidistas. También el Partido Popular a esta propuesta del Gobierno ha dicho que no. Por tanto, creo que han sido ustedes testigos que el balance de esta reunión se puede calificar como decepcionante, porque nuevamente el señor Casado ha dado la espalda al diálogo. Yo diría que hemos encontrado al mismo Casado de hace 2 años, a la persona que permanentemente dice que está dando un giro al centro de la política, pero justamente cuando tenemos ocasión de hablar con el señor Casado, lo que nos encontramos es que parece que gira sobre sí mismo y que nunca sale de esa situación de espiral donde se instala. Dicho de otra forma, el señor Casado mantiene la actitud obstruccionista de bloqueo que lleva manteniendo desde el inicio de la legislatura, yo diría más, desde la anterior moción de censura, a pesar de haber habido 2 procesos electorales donde los ciudadanos han expresado con absoluta libertad su opinión y se ha constituido un Gobierno legítimo para España, fruto de la voluntad popular y al que el señor Casado directamente no quiere aceptar. Voy a entrar un poco en intentar profundizar en alguna de esas materias que hemos visto en el día de hoy, desde esta impresión que tiene el Gobierno de permanentemente estar intentando que el resto de los partidos políticos, y concretamente el Partido Popular, entienda la situación de país y esta cerrazón que tiene esta fuerza política justamente a entender que se trata de un momento excepcional. Yo he escuchado atentamente toda la rueda de prensa del señor Casado y pareciera que no hemos vivido una pandemia que se ha llevado la vida de miles de compatriotas, nuestro pésame a la familia, en donde en este momento seguimos trabajando para mantener a raya el virus, en una crisis internacional y una crisis económica fruto de esta pandemia que está provocando problemas
en todos los lugares del mundo, y mientras que nos encontramos una oposición en el resto de los países que lo que pretende en este momento, en la situación de emergencia, es intentar ayudar, tenemos un Partido Popular que, como ustedes han podido comprobar, sigue instalado en el frentismo, en la confrontación, en el no es no. En relación con el primer tema, referido a la despolitización de la lucha contra la pandemia, lo que el presidente ha trasladado al Partido Popular es justamente, por el interés general del país, dejar a un lado los tacticismos, las peleas partidistas y, por tanto, enfrentarnos con unidad al enemigo común que en este momento tenemos, como es el COVID-19. Una pandemia que, como ha dicho el presidente en muchas ocasiones, no entiende de territorios, no entiende de ideología y exige el trabajo leal, coordinado, de todas las administraciones públicas, independientemente del color político de las administraciones que se gobiernan. Las administraciones públicas, quiero decirlo, no son propiedad de un partido o de otro, pertenecen a todos los ciudadanos y nos corresponde a todos velar por el interés general. En este sentido, el presidente del Gobierno, a lo largo de las últimas semanas, con insistencia durante esta misma, ha venido reclamando la unidad de acción del conjunto de la sociedad, insisto, ante un reto que es un reto de enormes dimensiones, un reto inexplorado del que no tenemos experiencia previa. Los partidos políticos, en tanto que representantes legítimos de la voluntad popular, en tanto son instrumentos de participación de la vida política, tienen que estar, es exigible que estén a la altura de las circunstancias. Pero muy especialmente se le tiene que pedir a quien ha desarrollado responsabilidades de gobierno, a quien ha tenido la oportunidad, el honor de poder conducir a este país hacia aquellas líneas que estimaban convenientes en este momento de urgencia nacional, de emergencia nacional. No se puede poner de perfil, no se puede dar de baja, borrarse directamente de intentar prestar un servicio a nuestra patria para poder salir de una situación sanitaria y económica que, como les digo, requiere del concurso de todos. Por tanto, la respuesta que hemos encontrado del Partido Popular la han visto ustedes hoy, han sido testigos en esta sala de prensa. El señor Casado ha seguido utilizando los datos de la pandemia, ha seguido utilizando la situación epidemiológica de nuestro país para intentar desgastar al Gobierno, para intentar, a partir de las falsedades que comenta y de la manipulación de las cifras, trasladar una confrontación en un terreno en donde el Gobierno nunca ha querido confrontar y donde el Gobierno no va a confrontar. Creo que los ciudadanos no entenderían que en este momento el Gobierno de España y comunidades autónomas estuviéramos en un marco de pelea, de discusión, de falta de entendimiento. Preferimos continuar con la línea que iniciamos desde el inicio de la pandemia, de lealtad, colaboración, ayuda mutua entre todas las administraciones, especialmente con las comunidades autónomas que más están en este momento experimentando un incremento de casos. Yo diría que en esta crisis social y económica no encontramos una situación parecida en el resto de países de nuestro entorno, que no podamos contar con instituciones fuertes, cohesionadas, con un presupuesto que permita canalizar los fondos que este país necesita para esta reconstrucción, que no podamos cumplir con el mandato constitucional de renovación de los órganos constitucionales en instituciones tan importantes como el Gobierno de los jueces, la Radio Televisión Española, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, instituciones independientes que tienen que tener una dinámica de funcionamiento normalizado, algunas ya pendientes de renovación desde hace 2 años, y hemos escuchado sin sonrojo al presidente del Partido Popular decir desde esta tribuna, desde esta sala de prensa, que no piensa cumplir con la Constitución, que durante esta legislatura y, por tanto, se entiende que mientras que haya un Gobierno socialista en Moncloa, el señor Casado no piensa cumplir con la Constitución, poniendo excusas, desde mi punto de vista, que no son de recibo, que podrían utilizarse muchos calificativos para intentar eludir su propia responsabilidad. Y quiero decirle al señor Casado que en un país y en la política no solo
tiene una tarea y una responsabilidad los miembros del Gobierno, el presidente del Gobierno, los partidos de la oposición, el principal partido de la oposición que ostenta la representación de un volumen tan importante de ciudadanos, tiene la obligación también de cumplir con su mandato constitucional y no puede ponerse de perfil o agarrarse a excusas que no se sostienen. Ustedes saben que en las últimas semanas este Gobierno ha hecho un esfuerzo ímprobo para realmente facilitar el desbloqueo de las instituciones, que era uno de los puntos, el segundo punto que el presidente del Gobierno quería comentar con el señor Casado. Hasta ahora habíamos tenido una capacidad de poder ir avanzando en ese marco discreto para poder finalmente llegar a un compromiso de renovación de los órganos constitucionales. Pero en la última información que hemos recibido a la vuelta de las vacaciones del verano, el Partido Popular ha dicho que no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, con el Gobierno, utilizando la excusa de la legitimidad del propio Gobierno. Si en España existe un Gobierno de coalición, quiero recordarle al señor Casado, es porque así lo han querido los ciudadanos. Responde única y exclusivamente a la voluntad expresada en las urnas y, por tanto, nadie, ningún partido político que se llame constitucional, incluso que se crea y a veces ejerza el metro constitucional, no puede borrarse directamente desde esas obligaciones. Nosotros consideramos que el presidente del Gobierno ha podido trasladar esta importancia de la renovación de estos órganos para que puedan trabajar con absoluta normalidad. 20 meses en funciones es un tiempo suficiente para que se hayan replanteado esta actitud obstruccionista que mantiene el Partido Popular y le ha podido transmitir al señor Casado que España no puede permitirse el lujo de estar en una suerte de pausa permanente hasta que crea el señor Casado que se dan las condiciones idóneas para los cálculos electorales que tenga previsto con las cuestiones que son tan importantes para un normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Que funcione bien la justicia y, para ello, que sus órganos de gobierno se renueven en el momento que la Constitución marca, parece que es un elemento esencial. Son elementos básicos de la convivencia democrática que todos tenemos que respetar y que, como ustedes bien han escuchado, el Partido Popular no solo no enmienda su actitud, sino que persiste en sostenerla a lo largo de la legislatura. En tercer lugar, el presidente también ha tenido ocasión de dialogar con el señor Casado las condiciones que se dan en este momento en las circunstancias económicas internacionales y también de España que obligan, que hacen necesario canalizar unas cuentas públicas que nos permitan la reconstrucción de España, que permitan su transformación y que permitan también que sigamos o que alcancemos un crecimiento económico robusto como el que teníamos al principio de la pandemia, que sea capaz de generar empleo de calidad y que sea capaz también de preservar los servicios públicos que en este momento necesitamos los ciudadanos como colchón de seguridad. Unos presupuestos que este año tienen también un elemento imprescindible para su aprobación, como es la capacidad de poder utilizar en los fondos europeos 140.000 millones que el señor Sánchez, que el Gobierno de este país, con tanta dificultad, ha conseguido después de las negociaciones que se mantuvieron en el marco de la Unión Europea. Siendo España uno de los países más afectados por esta pandemia, hemos sido capaces de trasladar a las autoridades europeas, al resto de socios europeos, la necesidad de poner en marcha un volumen de recursos que permitan avanzar a nuestra sociedad en los términos que siempre hemos definido como líneas maestras de nuestro proceso de transformación. La digitalización de la economía, la transformación ecológica para preservar nuestro planeta, la cohesión social para que ningún ciudadano se quede atrás y, por tanto, se apliquen políticas distintas de las que se desarrollaron durante el tiempo de crisis, la capacidad
de hacer una cohesión territorial que permita que todas las comunidades autónomas, todos los entornos de España compartan, se sientan parte de un proyecto único, un proyecto común, como es el proyecto español. Y, por otra parte, el que seamos capaces de conseguir un reto tan importante para una sociedad civilizada como es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es de sentido común que esas líneas maestras que establecen esta viga de lo que es la reconstrucción nacional pudiera ser aprovechada, pudiera ser compartida por el principal partido de la oposición. Sin embargo, han visto ustedes que el Partido Popular se agarra a toda una serie de elementos inconexos desde mi punto de vista que nada tienen que ver con el proyecto de presupuesto, que lo que viene a cuestionar es la propia legitimidad del Gobierno y que, en definitiva, sitúan al Partido Popular fuera de la escena política, sin nada que decir, sin nada que aportar, después de que este país, insisto, ha sufrido la peor crisis sanitaria que ha tenido a lo largo de su historia y también una crisis económica consecuencia de la misma. A poco que el señor Casado hable con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, con las personas habituales, compatriotas que te puedes encontrar en cualquier entorno de la calle, podrá saber y conocer que lo único que piden los ciudadanos en este momento es que los políticos seamos útiles, seamos capaces de llegar a acuerdos, de llegar a consenso, de anteponer el interés de ellos, el interés de las personas, por encima de nuestros propios intereses partidistas, de nuestros propios intereses particulares. Y es obvio que España necesita unos nuevos presupuestos generales del Estado. Alguien con un mínimo de sentido común puede pensar que podemos seguir transformando este país, que podemos reconstruirlo, que podemos hacer una recuperación económica con unos presupuestos prorrogados desde el año 2018, unos presupuestos hechos para otro momento de coyuntura económica, unos presupuestos hechos también bajo otros supuestos de cohesión social que no son los que comparte este Ejecutivo. Yo creo que la respuesta unánime del conjunto de la sociedad es que tenemos que impulsar unas nuevas cuentas públicas que canalicen las expectativas, las aspiraciones y las necesidades de los ciudadanos. A poco que se tenga empatía, a poco que se tenga capacidad de escucha, fácilmente se puede deducir que es un clamor de todos los sectores que finalmente aprobemos unas cuentas públicas. Y necesitamos impulsarlas a través de unos presupuestos que creen empleo de calidad, que den oportunidades a nuestros jóvenes, que preserven la salud de nuestros mayores, que permitan calidad en nuestro sistema educativo para que el ascensor social permita que los niños y las niñas puedan también desarrollar su proyecto vital en el futuro. Necesitamos también unos presupuestos que den garantía, que den sostenibilidad a nuestro sistema de pensiones, que permitan, por otra parte, atender todas las ayudas, todas las emergencias derivadas de esta crisis económica relativas a las empresas o relativas a los trabajadores que están en una situación de ERTE y que están esperando realmente que esa recuperación económica les permita volver a su puesto de trabajo, les permita desarrollar su proyecto personal, el que tenían apenas en el mes de enero y que se quedó interrumpido durante estos meses de la pandemia. Los analistas internacionales, la Unión Europea, el conjunto de organismos que se dedican a estudiar también la situación política o económica de un país, así lo aconsejan y, por tanto, el coste que tiene para este país que el Partido Popular directamente se borre de cualquier debate, de cualquier diálogo que permita avanzar y reconstruir, es un coste altísimo que creo que el Partido Popular debe de repensar, debe de reflexionarlo, porque efectivamente se debe a los ciudadanos. Y apoyar unos presupuestos no es apoyar a este Gobierno, apoyar a unos presupuestos es apoyar a este país. Ser patriota más allá de los golpes de pecho y ser capaces de responder en un momento delicado para la situación económica y sanitaria de nuestro país a los requerimientos que plantea la economía. Porque la pregunta sería, si no es ahora el momento, ¿cuándo? ¿Cuándo cree el Partido Popular
que tiene que olvidar la confrontación para intentar arrimar el hombro y ponerse del lado de los ciudadanos. No queremos que el Partido Popular se ponga del lado de este Gobierno. Entendemos que somos formaciones políticas distintas. Lo que queremos es que empatice y se ponga del lado de los ciudadanos. Y a poco, insisto, que pregunte, verá que lo que se pide, lo que se espera de nosotros es que seamos útiles, que nos eligen para que demos respuesta, no para generar problemas, no para inventarnos situaciones que nada tienen que ver con lo que se aborda, porque habrán escuchado a ustedes que el señor Casado ha hablado de todo, menos de los presupuestos generales del Estado, y ha buscado excusas para decir que no los apoya, que nada tiene que ver con la elaboración de las cuentas públicas. ¿Qué tiene que ver? Las cuentas públicas con el concepto que cada formación política tiene de la arquitectura constitucional. ¿Qué tiene que ver la elaboración de las cuentas públicas con la idea que cada una de las formaciones políticas legítimamente tengan de cuestiones que para el señor Casado se convierten en líneas rojas? Lo importante es qué queremos hacer con el país. Lo importante es dónde queremos impulsarlo, hacia dónde queremos llevar esa recuperación, cómo queremos que todos participen, que los jóvenes tengan oportunidades, que aprovechemos el talento, que seamos más competitivos, que la ciencia presida las relaciones entre las personas. ¿Cómo podemos hacerlo de manera que las cuentas realmente puedan avanzar en esa dirección? Este es el debate. El debate no es si una formación política hace 4 años, hace 3 años, 2 años, si se llaman las siglas de una determinada manera. Si se trata de discutir de la política con mayúscula, no se trata de seguir abundando en las cosas de los políticos, que es lo que el señor Casado ha hecho en el día de hoy y que, por tanto, no arroja ninguna luz a los grandes retos que este país tiene presente. Nosotros realmente desde el Gobierno pensábamos que el señor Casado tenía que responder a esta emergencia nacional. Es verdad que teníamos experiencia previa de esta negación del Partido Popular a hacer cualquier cosa que beneficie a este país. Lo hemos visto en el proceso de desescalada, lo hemos visto incluso cuando se discutía el único instrumento que permitía salvar vidas, la salud de los ciudadanos, como era la aprobación del estado de alarma. Realmente podíamos estar escarmentados de la actitud obstruccionista que viene practicando el Partido Popular desde que lidera su presidencia el señor Casado, pero ante la situación emergente de nuestro país siempre albergábamos la esperanza que el Partido Popular estuviera a la altura de las circunstancias. Pero han visto ustedes que con sus propias palabras ha transmitido que no a todas las propuestas que el presidente del Gobierno ha hecho en el día de hoy. Si realmente queremos conducir a este país hacia esa senda de reconstrucción, ¿por qué el Partido Popular no apoya unos presupuestos generales del Estado? Dice el señor Casado, no conocemos los presupuestos generales del Estado. Lo que le estamos pidiendo es que se siente al diálogo, que se siente para conocer de primera mano los presupuestos y, les digo más, para aportar, para construir, para contribuir con sus aportaciones a lo que entiendan que es la mejora de unas cuentas públicas que nos permitan, insisto, canalizar las ayudas europeas y canalizar también todo el caudal de talento, todo el caudal de inteligencia que los ciudadanos, las empresas están poniendo para que la situación económica dure el menos tiempo posible y sea lo más suave posible. Por eso es muy importante atender a este principio de realidad que el presidente del Gobierno ha querido transmitir al señor Casado, trasladando esta situación inédita, extraordinaria que vivimos como país, también dando y tendiendo la mano para buscar ese entendimiento, resaltar todos aquellos elementos que nos unen, aparcar esas diferencias y, por tanto, ser capaces de buscar ese común denominador que venimos predicando, que venimos trasladando desde el principio de esta pandemia. Este principio de realidad lleva también a que el Ejecutivo transmita al señor Casado la legitimidad de un Gobierno de coalición que nace fruto de la voluntad popular, líneas rojas, que tiene que ser respetada esa voluntad popular por todos los partidos que se llaman democráticos y que, por tanto, en esa situación el señor Casado
tiene que tomar una decisión, parece que la ha tomado en sentido negativo, de ser capaces de apoyar unas cuentas públicas que permitan, como les digo, igualdad de oportunidades, cohesión social, cohesión territorial, tener una España más verde, una España sostenible en el futuro, un sistema de pensiones que permitan la tranquilidad definitiva de nuestros mayores. Yo diría que el señor Casado ha perdido una oportunidad de oro que tenía en el día de hoy para demostrar ante todos los ciudadanos, ante su electorado, si de verdad era un hombre de Estado, si de verdad este líder que se autoproclama como conservador, si le importan realmente los problemas, la estabilidad, la buena marcha de nuestro país, de los empresarios, de las pymes, de los autónomos o de las familias españolas. Porque, insisto, permitir la aprobación de unos presupuestos generales del Estado, desbloquear la renovación de instituciones que tienen el derecho a poder trabajar en unas condiciones de calidad, en unas condiciones de seguridad, en unas condiciones de estabilidad. En definitiva, todos pedimos esto y el Partido Popular ha decidido no compartir esa hoja de ruta y, por tanto, seguir desentendiéndose del problema de los ciudadanos desde la perspectiva social, económica y, en definitiva, de la vida cotidiana de nuestro país. Por tanto, poco más tengo que añadir, salvo decir que si en este momento no se puede contar con el principal partido de la oposición ante una situación de emergencia nacional, ¿cuándo se puede contar con el Partido Popular? O si lo que tenemos que concluir es que directamente el señor Casado ha querido proclamar en el día de hoy que durante los 4 años que durará esta legislatura no se puede contar para nada con el Partido Popular, que seguirá en su estrategia de desgaste, de tumbar a este Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos y fruto de la voluntad popular. Eso es lo que les puedo trasladar, manifestando nuestro pesar porque la reunión haya transcurrido desde esa perspectiva. Sí quiero decirles que se ha desarrollado, como no, en un tono de amabilidad, en un tono de educación, como es propio de 2 personas adultas, como es propio del presidente del Gobierno y también del señor Casado, pero las conclusiones, en definitiva, son las que le acabo de contar. Muchas gracias. Vamos con preguntas, entonces.